Enero de 2012. En el tercer piso del Palacio Apostólico, el silencio de la noche solo se ve interrumpido por el leve rasgueo de una pluma estilográfica. Allí, en la absoluta intimidad de su oficina privada, el Papa Benedicto XVI redacta sus notas más personales. Cartas de máxima confidencialidad sobre la deriva doctrinal, informes encriptados sobre las finanzas de la Santa Sede y correspondencia interna dirigida a los obispos del mundo. Ratzinger cree estar en un santuario blindado. Piensa que, dentro de sus habitaciones privadas, el pastor está a salvo de las miradas de los lobos que denunció al inicio de su pontificado. Pero se equivoca. A escasos metros de su escritorio, oculto tras la sombra de los pesados cortinajes, un par de ojos vigila cada uno de sus movimientos. La traición ya no opera desde las terminales mediáticas exteriores o las universidades disidentes. La traición ha cruzado el umbral de la alcoba papal. Ha penetrado en el anillo de seguridad más íntimo del vicario de Cristo. El enemigo comparte su mesa, le sirve el café por las mañanas y le ayuda a vestirse las pesadas vestiduras litúrgicas. La maquinaria de demolición ha activado su peón más letal, el espía en el dormitorio del Papa. Comienza el escándalo que los analistas bautizaron como Batilix I, el principio del fin para el pontífice alemán. El espía en el dormitorio papal. Durante siglos, la figura del mayordomo del Papa ha sido una de las más leales y protegidas de toda la corte vaticana. Un hombre seleccionado no por su currículum político, sino por su devoción inquebrantable y su discreción absoluta. En el caso de Benedicto XVI, ese puesto de máxima confianza lo ocupaba Paolo Gabriele. En el Vaticano todos lo conocían cariñosamente como Paoletto. Gabriele era un hombre devoto, de modales impecables, un laico con esposa e hijos que vivía dentro de los muros de la ciudad del Vaticano. Tenía las llaves de los apartamentos papales. Tenía acceso libre al archivo privado de Ratzinger. Era el encargado de ordenar los documentos que el Papa dejaba sobre su mesa de trabajo antes de retirarse a dormir. Sin embargo, detrás de esa fachada de piedad y servicio, el software de la disidencia y la manipulación psicológica ya había hecho mella en él. Durante meses, Paolo Gabriele se convirtió en una fotocopiadora humana clandestina. Aprovechando los momentos de descanso del Papa y la alarmante falta de reflejos en la seguridad del secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, Gabriele copió sistemáticamente miles de folios confidenciales, cartas manuscritas por el propio Benedicto XVI, informes secretos sobre los desvíos financieros del IOR y denuncias internas sobre tramas de nepotismo en la curia. El destino de este contrabando de secretos era el periodista de investigación italiano Gianluigi Nuzzi. Los encuentros entre el mayordomo y el reportero se realizaban bajo estrictas medidas de seguridad, dignas de una novela de espionaje de la Guerra Fría. En apartamentos discretos en Roma, utilizando nombres en clave y contraseñas. En mayo de 2012, la bomba informativa estalló de forma definitiva con la publicación del libro Sua Santità, Su Santidad. Por primera vez en la historia moderna, las vísceras administrativas del Vaticano, los secretos de alcoba de un papa en activo, eran expuestos crudamente en los escaparates de las librerías de todo el mundo. La respuesta de la Gendarmería Vaticana, dirigida por Domenico Gianni, fue fulminante. El 23 de mayo de 2012, Paolo Gabriele fue arrestado en su domicilio dentro del Vaticano. Al registrar la vivienda, los agentes se encontraron con un escenario perturbador.
cajas de cartón repletas de miles de copias de documentos confidenciales apiladas debajo de su cama, junto con pepitas de oro, un cheque de 100.000 euros a nombre del Papa y un libro incunable del siglo XV traducido por la Universidad de Salamanca. Al ser interrogado por el Tribunal Vaticano, la justificación de Paoletto heló la sangre de los investigadores. Lo hice porque veía corrupción y maldad por todas partes en la Iglesia. El Papa estaba desinformado por sus cardenales. Decidí actuar para protegerlo, para ser el agente del Espíritu Santo que abriera los ojos del Santo Padre. Pero si rascamos la superficie del relato oficial, descubrimos que aquella explicación de un mayordomo supuestamente idealista que actuaba en solitario ocultaba una realidad mucho más siniestra. ¿Cómo un simple empleado doméstico podía saber exactamente qué documentos tenían valor geopolítico y cuáles no? Las sospechas de la inteligencia eclesial apuntaban a una red mucho más amplia. Gabriele era solo la mano ejecutora, el instrumento útil de una facción de cardenales y prelados de la vieja guardia curial. Los lobos habían utilizado la ingenuidad y el fanatismo del mayordomo para robar los secretos del Papa, utilizándolos como un chantaje público masivo. Querían demostrarle a Ratzinger que ya no controlaba ni su propio dormitorio. Querían que el mundo viera a un Papa vulnerable, violado en su intimidad y completamente incapacitado para gobernar la maquinaria del Vaticano. El pastor estaba herido de muerte en su credibilidad y la curia se preparaba para devorar los restos del pontificado. Para comprender la verdadera dimensión del sabotaje a Benedicto XVI, debemos seguir el rastro del dinero. Los documentos robados de la alcoba papal y publicados por Gianluigi Nussi no eran simples cotilleos de pasillo. Eran el mapa de carreteras de una monumental red de corrupción y lavado de activos que operaba en las entrañas del Instituto para las Obras de Religión, el IOR, conocido mundialmente como el Banco Vaticano. Joseph Ratzinger sabía que la credibilidad moral de la Iglesia se desangraba a través de sus cuentas bancarias. Por eso, desde el inicio de su pontificado, instaló un nuevo software de transparencia económica. Su objetivo era introducir al Vaticano en las listas blancas del Comité Europeo Moneyval para perseguir el blanqueo de capitales de procedencia ilícita. Las cartas filtradas por el mayordomo Paolo Gabriele revelaron las vísceras de esta guerra financiera. El primer gran detonante fue el caso del arzobispo Carlo Maria Viganò, nombrado por Benedicto XVI en 2009 como secretario general de la Gobernación del Vaticano. Viganò, un administrador riguroso y leal a la reforma de Ratzinger, descubrió un nido de avispas. Facturas infladas, adjudicación de contratos públicos a dedo a empresas amigas de ciertos cardenales y un agujero millonario en las cuentas de las villas pontificias. Cuando Viganò plasmó estas pruebas en cartas confidenciales enviadas directamente al Papa y al secretario de Estado, Tarcisio Bertone, la respuesta de la curia fue fulminante. En lugar de investigar las denuncias, Bertone ordenó el alejamiento inmediato de Viganò. Lo desterró de Roma enviándolo como nuncio apostólico a los Estados Unidos en 2011. El software de la transparencia había sido desinstalado por la fuerza. Pero el verdadero drama de la guerra financiera lo protagonizó Ettore Gotti Tedeschi, un banquero de prestigio y ferviente católico a quien Benedicto XVI colocó personalmente en 2009 al frente del IOR. Gotti Tedeschi recibió una orden directa y sagrada del Papa: limpiar el banco, aplicar las normativas internacionales de control
y levantar el secreto de las cuentas numeradas sospechosas de ocultar dinero de la mafia italiana y de la evasión fiscal. El banquero del Papa comenzó a escarbar en las cuentas del IOR. Descubrió que bajo el manto de fundaciones benéficas falsas y nombres de congregaciones religiosas inexistentes se escondían fondos reservados controlados por la vieja guardia de la Secretaría de Estado. Pero el Papa teólogo observaba desde su ventana el naufragio de su reforma económica. Los lobos financieros del Vaticano le habían demostrado a Ratzinger que el control del dinero no le pertenecía al vicario de Cristo, sino a quienes custodiaban los secretos bancarios en la penumbra de los pasillos vaticanos. El informe de los 3 cardenales, el dossier del Apocalipsis curial. Para comprender la atmósfera de auténtico terror psicológico que se respiraba en las estancias papales a lo largo del año 2012, debemos desenterrar un documento que la prensa oficial intentó despachar rápidamente como una fantasía: las supuestas amenazas de muerte contra Joseph Ratzinger. En febrero de ese mismo año, el diario italiano Il Fatto Quotidiano hizo saltar por los aires los esquemas del Vaticano al publicar un memorando ultrasecreto bautizado por los analistas alemanes como el Mordkomplott, el complot de asesinato contra el Papa. Aquel informe confidencial había sido entregado en mano a Benedicto XVI por el influyente cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos. El documento detallaba las declaraciones realizadas en un viaje a China por el cardenal de Palermo, Paolo Romeo. Ante testigos de la diplomacia asiática, Romeo había predicho con una frialdad pasmosa que a Benedicto XVI le quedaban menos de 12 meses de vida, sugiriendo que un complot interno ya estaba en marcha para sustituirlo. Aunque el portavoz vaticano intentó calificar el informe de ridículo, en el 3er piso del Palacio Apostólico, la advertencia se tomó con una gravedad sepulcral. Ratzinger no temía a la muerte, pero el mensaje de los lobos era nítido. Si no daba un paso a un lado por las buenas, la maquinaria de las sombras forzaría su salida por las malas. Cualquier otro líder político se habría rendido ante semejante nivel de sabotaje y amenazas físicas directas. Pero el Papa alemán decidió responder con la paciencia y la mente analítica de un gran académico. Activó una comisión de investigación ultrasecreta encargada de auditar hasta el último rincón de la curia romana. No confió las pesquisas ni a la Secretaría de Estado ni a la Gendarmería Ordinaria, ya bajo sospecha. Buscó a 3 cardenales ancianos, hombres curtidos que ya no tenían ambiciones de poder ni nada que perder: el español Julián Herranz, el eslovaco Józef Tomko y el italiano Salvatore de Giorgi. El Papa les otorgó plenos poderes pontificios. Tenían autorización para interrogar a cualquier miembro de la curia, revisar las cuentas bancarias blindadas del IOR y abrir cualquier caja fuerte de los dicasterios. Durante 8 meses, los 3 cardenales operaron en las sombras del Vaticano como un tribunal de excepción silencioso. Entrevistaron a decenas de testigos, desde arzobispos influyentes hasta simples oficiales de seguridad. Lo que descubrieron no era un simple desorden burocrático. Era el mapa exacto del cáncer institucional que devoraba la Santa Sede. El Papa les otorgó plenos poderes pontificios. Tenían autorización para interrogar a cualquier miembro de la curia, revisar las cuentas bancarias blindadas del IOR y abrir cualquier caja fuerte de los dicasterios. Durante 8 meses, los 3 cardenales operaron en las sombras del Vaticano como un tribunal de excepción silencioso.
Entrevistaron a decenas de testigos, desde arzobispos influyentes hasta simples oficiales de seguridad. Lo que descubrieron no era un simple desorden burocrático. Era el mapa exacto del cáncer institucional que devoraba la Santa Sede. El 17 de diciembre de 2012, los 3 cardenales ancianos subieron al tercer piso del Palacio Apostólico, portando un dossier encuadernado en piel roja de casi 300 páginas. Era el informe definitivo. Benedicto XVI los recibió a solas en su biblioteca privada. Aquella noche, el Papa se sentó bajo la luz de su flexo y abrió el documento de piel roja. Las páginas confirmaban lo que el memorando del complot de asesinato ya sugería: una densa red de lobbies internos que chantajeaban a prelados, malversación sistemática de fondos y una facción organizada dentro de la curia que utilizaba su influencia para bloquear las encíclicas doctrinales del pontífice. Ratzinger leyó el informe con el corazón encogido. A sus 85 años, con las fuerzas físicas menguando rápidamente a causa de sus problemas cardíacos, el Papa comprendió el verdadero alcance del cerco. Sostener la pluma teológica ya no bastaba para gobernar un estado sitiado por sus propios pretorianos. Para limpiar un tumor de esas dimensiones, se requería la energía física de un pontífice joven. El dossier de los 3 cardenales no provocó la huida de Ratzinger por miedo a los lobos o a las amenazas de muerte. Al contrario, le dio la certeza teológica de que su último acto de servicio a la Iglesia debía ser un movimiento sísmico sin precedentes que obligara a todos los conspiradores a salir definitivamente a la luz pública. El plan para la jugada maestra final acababa de activarse en la mente del pastor solitario. La última jugada del pastor, el estallido del 11 de febrero de 2013. 11 de febrero de 2013, festividad de la Virgen de Lourdes. En la sala del consistorio del Palacio Apostólico se celebra una reunión rutinaria de cardenales para votar unas canonizaciones. La atmósfera es de puro trámite burocrático. Muchos de los prelados presentes ni siquiera prestan atención, sumidos en el software de la inercia palaciega. Pero al terminar el orden del día, Benedicto XVI saca un pequeño folio de entre sus ropajes. Con una voz débil pero firme, el Papa comienza a leer un texto redactado por su propia mano, y lo hace en latín. Debido al uso de la lengua clásica, muchos de los cardenales tardan varios segundos en procesar el significado de las palabras del pontífice. Pero para los pocos que dominan el idioma de la Iglesia, el tiempo parece detenerse. Ratzinger pronuncia la palabra prohibida, la fórmula legal que nadie ha escuchado en 6 siglos de historia. Declaratio. El Papa alemán anuncia su renuncia a la sede de San Pedro. Aquel anuncio cayó como un misil atómico sobre las terminales de poder del Vaticano. Los rostros de los cardenales de la vieja guardia, aquellos que habían saboteado el motu proprio Summorum Pontificum y destituido al banquero Gotti Tedeschi, se tornaron de piedra. Benedicto XVI justificó su decisión basándose estrictamente en su falta de fuerzas físicas y espirituales para gobernar la barca de Pedro en el mundo contemporáneo. Pero la realidad teológica de su renuncia era una jugada maestra de ajedrez político. Al dejar la sede vacante de forma voluntaria, Ratzinger desactivó por completo la pinza que los lobos habían construido a su alrededor. Si se hubiera quedado en el trono, debilitado y enfermo, la curia habría gobernado en su nombre utilizando sus secretos como chantaje. Al dar un paso a un lado, el pastor obligó a todos los lobos y a las facciones de las sombras a salir a la luz pública,
forzándolos a retratarse ante un nuevo cónclave. Esa misma tarde, una brutal tormenta eléctrica se desató sobre la ciudad de Roma. En una de las imágenes más proféticas del siglo XXI, un rayo real impactó directamente contra el pararrayos de la cúpula de la Basílica de San Pedro, iluminando la oscuridad de la noche vaticana. Pocos días después, el 28 de febrero de 2013 a las 8 de la tarde, la renuncia se hizo efectiva. El mundo vio al helicóptero blanco elevarse sobre los tejados del Palacio Apostólico, transportando al Papa emérito hacia el exilio voluntario de Castel Gandolfo. Benedicto XVI cerraba la puerta de su dormitorio, dejando tras de sí un Vaticano en estado de shock y el informe secreto de los 3 cardenales sobre la mesa del próximo pontífice. El cerco sobre el pastor había terminado, pero la guerra por el software de la Iglesia no había hecho más que empezar. Y con este impactante desenlace, cerramos este capítulo dedicado a las intrigas financieras, la traición del mayordomo y el dossier secreto que cambió la historia del papado para siempre. En nuestro próximo episodio nos adentraremos en el cónclave de 2013. La reaparición definitiva de los estrategas de la mafia de San Galo, las negociaciones secretas en los pasillos de las casas de huéspedes del Vaticano y el ascenso de un nuevo software teológico que reescribiría las reglas del juego en Roma. No te lo puedes perder. Si este análisis te ha permitido descodificar la realidad oculta detrás de los titulares de la prensa oficial, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, La Guarida del Oso, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con aquellos que buscan la verdad sin filtros. Tu suscripción y apoyo constantes son vitales para que el algoritmo mantenga a La Guarida del Oso al frente de la resistencia mediática, permitiéndonos seguir abriendo los archivos más profundos que otros prefieren mantener sepultados en la penumbra. Déjanos tus reflexiones en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo descenso a las sombras. Queridos amigos.